Hoy vamos a trabajar o a culminar el tema de base de datos distribuida. Hablaremos de transparencia, concurrencia y fragmentación. Control de concurrencia distribuido. El componente de procesamiento de transacciones de un sistema manejador de base de datos distribuido debe garantizar que todas las partes de la transacción en todos los sitios se completen antes de que se emita un comando commit final para registrar la transacción. Commit es el comando SQL que guarda los cambios adicionales y eliminaciones del contenido de una tabla. Hablamos de concurrencia. Suponiendo que cada operación de transacción fue completada por cada procesador de datos local, pero uno de ellos podría no completar los resultados de la transacción. Concurrencia se refiere a que ocurren varios eventos a la vez. Entonces, fíjense que tenemos aquí la siguiente situación. Yo tengo en el sitio A un DP donde vamos a trabajar con el registro X, bloquearlo y escribirlo. Igual en el sitio B con el registro Y y en el sitio C con el registro Z. Estas tres operaciones son las que conforman la transacción. Cada una es una parte y entre las tres hacen la transacción. La transacción no se completa si no se logra todo. Entonces tomamos el primer sitio donde llega, bloquea el registro, escribe y hace su commit, que es el comando que se refiere a que ya completó. Después ocurre lo propio en el sitio B, bloquea el registro, escribe y hace el commit. Cuando llegamos al registro C, no se produce el commit final. Por alguna condición de error, se produce lo que se llama un rollback, que reversa. Al no producirse esto, no se logra la transacción. La transacción producirá una base de datos inconsistente, con sus inevitables problemas de integridad, porque no pueden dejarse incompletos los datos. Esto no debe ocurrir. Si ellas dos completan y ella no, entonces hay que, como quien dice, echar todo para atrás porque no se completa la transacción. Y aquí donde aparece el protocolo commit de dos fases. La base de datos centralizada requiere de un solo procesador de datos. Todas las operaciones de base de datos ocurren solamente en un sitio y las consecuencias de las operaciones de la base de datos son reconocidas de inmediato por el sistema manejador de base de datos. Chévere, ahí es muy sencillo en la centralizada. Las bases de datos distribuidas hacen posible que una transacción acceda a datos en varios sitios, o sea, no todos están en la misma ubicación. Debe emitirse un commit final hasta que los sitios hayan completado su parte de la transacción. Eso es como en el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. El protocolo commit de dos fases garantiza que si una parte de la operación de la transacción no puede completarse, todos los cambios realizados en los otros sitios que participan en la transacción serán deshechos para mantener un estado de base de datos consistente. Cada procesador de datos mantiene su propio registro de transacción, o sea, cada DP. El protocolo commit de dos fases requiere cada ingreso de registro de transacción de protocolo de datos individual se escriba antes en el fragmento de la base de datos se actualice en totalidad, por lo que se requiere de un protocolo do-undo-redo y un protocolo de escritura anticipada. Protocolo do-undo-redo es utilizado por el procesador de datos para abortar y o completar las transacciones con la ayuda de los ingresos de registro de transacciones del sistema. Maneja tres tipos de operaciones. La operación do, que registra los valores antes y después en el registro de transacciones. La operación undo, que revoca una operación mediante los ingresos registrados escritos en la parte do de la secuencia. Ese do que se ve registrado antes, él lo revoca. Y el redo rehace una operación mediante los ingresos registrados en la parte do de la secuencia. Hacer, deshacer y rehacer. Para garantizar que las operaciones do, undo y redo puedan sobrevivir a una falla del sistema mientras se están ejecutando, se utiliza lo que se llama el protocolo de escritura anticipada. Protocolo commit de dos fases.
El protocolo de escritura anticipada hace que el ingreso registrado se escriba en un almacenamiento permanente antes que la operación en sí ocurra. Es como si tú fueras guardando antes, grabando antes de que se complete, pues. El protocolo commit de 2 fases define las operaciones entre 2 tipos de nodos, el coordinador y uno o más subordinados, o también llamados cohortes. Entonces la fase 1, que es la que se llama preparación, por eso se llama commit de 2 fases. Fase 1, preparación, y la fase 2, commit final. Dice, el coordinador envía un mensaje de preparado para hacer commit a todos los subordinados. Los subordinados reciben el mensaje, escriben el registro de transacciones mediante el protocolo de escritura anticipada y envían un mensaje de confirmación. Yes, prepared to commit, o no prepared, o sea, preparado para el commit, o no, que no está preparado para el commit. El coordinador garantiza que todos los nodos estén listos para completar o abortar la transacción. O sea, en lo que él ya ve que todos dicen estamos preparados para hacer commit, entonces es que se procede a hacer lo siguiente. Si todos los nodos están preparados para completar la transacción, pasa a la fase 2 o commit final. Si uno de estos nodos responde no estoy preparado, el coordinador envía un mensaje de aborto a todos los nodos subordinados. ¿Okay? Como el ejemplo ahorita que eran 3 partes, él envió un mensaje a cada una de las 3, el coordinador. Si cada uno de ellos dice que está preparado para hacer el commit, entonces pasa a la fase 2, que es el commit final. Pero si hay alguno, por lo menos, que no esté preparado, entonces él aborta todo en los subordinados. Entonces llegamos a la fase 2. Vamos a suponer que todos aceptaron. Vamos a la fase 2, el commit final. El coordinador envía un mensaje de commit a todos los subordinados y espera respuestas. Cada subordinado recibe un mensaje commit. Luego actualiza la base de datos mediante un protocolo do. Hacer. Los subordinados contestan con un mensaje de comite o no comite al coordinador. No es comiste o no comiste, sino si completaste o no completaste. Pues es el mensaje. Completé o no completé. Si uno o más subordinados no completan, el coordinador envía un mensaje de abort, con lo cual obliga a todos a deshacer los cambios. El objetivo del protocolo commit de 2 fases es garantizar que todos los nodos completen su parte de la transacción, de lo contrario, esta es abortada. Si uno de los nodos no completa su parte, entonces la información necesaria para restaurar la base de datos se encuentra en el registro de transacciones y la base de datos puede ser recuperada con el protocolo do undo redo. Vamos a hablar de transparencia, desempeño y optimización de consulta. La disponibilidad de datos en la base de datos depende de si el sistema es centralizado o distribuido. Cuando hablamos de un sistema centralizado, como todos los datos residen en un solo sitio, el sistema manejador de base de datos debe evaluar cada solicitud y encontrar la manera más eficiente de accesar a los datos locales. Ok, ahí es más sencillo. Pero en el caso de que el sistema sea distribuido, el sistema manejador de base de datos distribuido hace posible dividir la base de datos en varios fragmentos, lo que complica más la consulta, porque el sistema manejador de base de datos distribuido debe saber qué fragmento de la base de datos debe accesar. Además, los datos pueden ser replicados en varios sitios diferentes, lo que complica el problema de acceso. O sea, si yo voy a actualizar, debo actualizar también la réplica. Por esto, el sistema manejador de base de datos distribuido utiliza técnicas de optimización de consulta, o sea, mecanismos para hacer ese proceso más eficiente. Y hablemos entonces de la optimización de consulta. El objetivo de una rutina de optimización de consulta es reducir al mínimo el costo asociado con la ejecución de una solicitud, o sea que sea lo más eficiente posible. Los costos asociados con una solicitud son una función de los siguientes elementos. Del costo del tiempo de acceso, entrada y salida, o sea, implicado al accesar los datos físicos guardados en el disco. También tiene que ver con el costo de comunicación, asociado con la transmisión de datos entre nodos en sistemas de base de datos distribuidos. Finalmente, está asociado con el costo del tiempo del CPU, asociado con la sobrecarga de procesamiento de manejar transacciones distribuidas.
Una de las características más importantes de la optimización de consultas del sistema de base de datos distribuida es que puede proporcionar transparencia de distribución, así como transparencia de réplica. La transparencia de réplica se refiere a la capacidad del sistema manejador de base de datos distribuido de ocultar la existencia de copias múltiples de datos de usuario. O sea, uno trabaja y no sabe si esa base de datos está replicada o cuántas veces está replicada y mucho menos dónde está replicada. La mayoría de los algoritmos de optimización de consulta se basan en dos principios: la selección del orden de ejecución óptimo, o sea, cómo se va a ir realizando la consulta, y la selección de los sitios a ser accesados para reducir al mínimo los costos de comunicación. Pues recuerden que hay réplica, entonces de repente la tomo de un sitio o la tomo del otro. ¿Cuál sería el más conveniente? Hacer una ruta más corta. Con estos dos principios, un algoritmo de optimización de consulta puede ser evaluado en base a su modo de operación o en base a la temporización de su optimización. Los modos de operación se clasifican como manuales y automáticos. Optimización de consulta automática significa que el sistema manejador de base de datos distribuido localiza la ruta de acceso más barata sin la intervención del usuario. Ese es el escenario ideal, el más chévere, ¿verdad? Y está la optimización de consulta manual. Requiere que la optimización sea seleccionada y programada por el usuario o programador. Es obvio que la automática es más deseable, pero el costo de esa conveniencia es la complejidad incrementada impuesta al sistema manejador de base de datos distribuida. Los algoritmos de optimización de consulta también se clasifican de acuerdo al momento en que realizan la optimización, o sea, la temporización. Según esto, está la optimización de consulta estática. Ocurre en el tiempo de compilación. La mejor estrategia de optimización se selecciona cuando una consulta es compilada por el sistema manejador de base de datos. Este método de comunicación, cuando las sentencias SQL se insertan en lenguajes de programación procedimentales, tales como COBOL o Pascal, y cuando el programa se somete al sistema manejador de base de datos para su compilación, crea un plan necesario para accesar la base de datos cuando se ejecuta el programa. El sistema manejador de base de datos utiliza ese plan para accesar a la base de datos. La optimización de consulta dinámica ocurre en tiempo de ejecución. La estrategia de acceso a la base de datos se define cuando se ejecuta el programa. La estrategia de acceso es dinámicamente determinada por el sistema manejador de base de datos en tiempo de ejecución, mediante información más actualizada sobre la base de datos. Aunque la optimización de consulta dinámica es eficiente, su costo se mide por sobrecarga de procesamiento en tiempo de ejecución. La mejor estrategia se determina cada vez que se ejecuta la consulta. Esto podría suceder varias veces con el mismo programa. Que una vez ejecutaste un programa y él tomó una estrategia de optimización, pero lo volviste a ejecutar y tomó otra, porque depende de las condiciones que se estén dando en ese momento. Por eso es dinámica. Administración de base de datos distribuida. La fragmentación de los datos es lo que permite dividir un objeto en dos o más segmentos o fragmentos. Un objeto podría ser una base de datos de usuario, una base de datos del sistema o una tabla. Cada fragmento puede guardarse en cualquier sitio de una red de computadora. La información de la fragmentación de los datos se guarda en un catálogo de datos distribuidos, desde donde es accesada por el procesador de transacciones para procesar las solicitudes de usuario. Fragmentación de los datos. Consideramos aquí la fragmentación a nivel de tabla y consiste en dividir una tabla en fragmentos lógicos. ¿Cómo se puede fragmentar una tabla? Existe lo que se llama la fragmentación horizontal. Se refiere a la división de una relación en subconjuntos, o sea, fragmentos de tuplas, lo que se llaman filas. Y yo fragmento horizontal, que yo tomo, digamos, un conjunto de filas, un conjunto de registros, que es lo que nosotros manejamos así con ese concepto, registro. Cada fragmento se guarda en un nodo diferente y cada uno tiene filas únicas, porque no se van a repetir los registros.
Sin embargo, todas las filas únicas tienen los mismos atributos, tienen las mismas columnas. Recuerden que una fila es un registro. Puede tener un registro de alumno, tiene nombre, cédula, carrera y notas. Esas son las columnas. ¿Ok? Cada fila tiene las mismas 4 columnas, tiene los mismos 4 campos. Pues. ¿Okay? Pero las filas no se repiten, son únicas. Existe otra forma de fragmentar la base de datos, que es la fragmentación vertical. Dice que es la división de una relación entre conjuntos fragmentos de atributos, columna. O sea, que digamos un fragmento donde yo guardo todas las cédulas, un fragmento donde yo guardo todos los apellidos, un fragmento donde guardo todas las notas. Cada subconjunto, fragmento, se guarde en un nodo diferente. Y cada fragmento tiene columnas únicas, con excepción de la columna clave, la cual es común en todos los fragmentos. Y la fragmentación mezclada se refiere a la combinación de las estrategias horizontales y verticales. Una tabla puede dividirse en varios subconjuntos horizontales, filas, y cada una tiene su conjunto de atributos, columnas. Por ejemplo, yo aplico las dos. Digamos, yo necesito tomar hay 100 registros, yo quiero tomar los primeros 50 registros, yo hago una fragmentación horizontal, ¿verdad? 50 registros, pero de esos 50 registros nada más voy a tomar cédula, nombre y dirección. Yo estoy haciendo a la vez una fragmentación vertical. Esta es una fragmentación mezclada. Todo dependerá del uso que se va a dar la información y lo que se quiera, cómo se quiera guardar. Y llegamos a lo que es la replicación de los datos. Se refiere al almacenamiento de copias de datos en sitios múltiples servidos por una red de computadoras. Recuerden que la réplica no es necesariamente un error. La réplica puede servir para mecanismos de respaldo y sobre todo también por un problema, una situación muy clara actualmente. Son mayores los costos de comunicación que de almacenamiento. Es más caro para una organización estarse trayendo los datos cada vez que vaya a procesar, si está en una localidad lejana, a que él tenga una réplica de ellos, gastar almacenamiento en esa réplica, pero lo tiene ahí mismo. Es más caro transferir o comunicar que almacenar. Pueden guardarse copias de los fragmentos en varios sitios para satisfacer los requerimientos de información específicos. Como la existencia de copias de fragmentos puede mejorar la disponibilidad de los datos y el tiempo de respuesta, estas copias reducen los costos de comunicación y de consultas totales. Escenarios de replicación de los datos. Bueno, tenemos una base de datos totalmente replicada. Dice, guarda varias copias de cada fragmento de la base de datos en varios sitios. En este caso, los fragmentos de la base de datos están replicados. Y una base de datos totalmente replicada no puede ser práctica debido a la cantidad de carga impuesta al sistema. Es como ilógico. O sea, yo voy a duplicar todo. ¿Para qué voy a tener todo duplicado? Yo tengo mis mecanismos de respaldo. Eso es otra cosa. Pero tener toda la base de datos replicada no es lógico, tener duplicidad por todos lados. Estamos pidiéndole más recursos al sistema. La idea es que yo replique lo que en realidad sea necesario, ya sea por su frecuencia de uso o capacidad de almacenamiento. Por eso existe este otro escenario. Base de datos parcialmente replicada. Guarda múltiples copias de algunos fragmentos de la base de datos en múltiples sitios. O sea, no todos los fragmentos. La mayoría de los sistemas manejadores de base de datos son capaces de manejar bien la base de datos parcialmente replicada. Y este es el mecanismo ideal. La situación ideal es que yo tenga una base de datos parcialmente replicada. No que esté toda replicada, es ineficiente, pero sí replicar aquellas cosas que sean necesarias mantener en varios sitios a la vez. Finalmente tenemos la base de datos no replicada. Guarda cada fragmento de la base de datos en un solo sitio. Por consiguiente, no existen fragmentos de la base de datos duplicados. Este tampoco es el escenario ideal, porque recuerden lo que acabo de explicar, de que es más costoso transferir datos que usar más espacio de almacenamiento. Entonces hay situaciones en que es preferible tener una parte de la base de datos replicada. Inclusive en caso de fallo, no está replicada, se dañó todo. ¿Ok? Porque en una base de datos replicada, de repente se daña una parte, pero se tienen las réplicas con las cuales se puede recuperar información. Bueno chicos, con este contenido completamos esta clase y de hecho completamos el tema 5, el tema 2. Gracias por su atención.